Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión y 6, en su versión digital, tratando de acercar la realidad para poder amplificarla como nos gusta en esta segunda temporada. ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, muy bien. Mucho. Vamos a tener un tema hoy que tiene que ver con otros catalejos que hemos trabajado durante este año y el año pasado también, ¿no? Que tiene que ver con el impacto de los agrotóxicos, ¿no? Sin duda. Y muchos temas que surgen a partir de eso. Seguro que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando los Exactamente. medios todavía no amplificaban mucho Unos esta 7, disputa de 8 modelo, años, esta sí. disputa de vida, ¿no? Que tiene que ver con el costo humano que va quedando siempre al costado de un gran negocio. La diferencia que cuando hace una década atrás hablábamos, la gente no comprendía mucho de qué estábamos Claro. diciendo, a qué Y nos los referíamos. ataques eran Exacto. por todos Ahora, lados. por suerte, un poco ha cambiado, va mutando. Tal cual, y por eso hemos invitado hoy al querido Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo, si no estoy equivocado, un gran luchador, un gran paladín también de esta disputa que se viene dando en distintos pueblos fumigados, oriundo, bueno, de la provincia de Córdoba y otro lugar donde claramente el agronegocio se manifiesta de la manera más vil, y por eso lo hemos convocado para charlar este informe que finalmente se ha dado a conocer, un informe público que conocíamos, ¿no? Que tiene que ver con los impactos en las infancias, en niñas y niños de este modelo, y bueno, con Medardo lo vamos a conocer en primera persona. Dale, ¿te lo parece? presentamos. Medardo, ¿cómo te va? Gracias por estar de otro lado. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes acá en el programa. Es un gusto. El gusto es nuestro. Es el nuestro, Le sin duda, agradezco. sin duda. Bueno, Medardo, para adentrarnos, ¿no? Finalmente se hace público un documento, ¿no? de la Asociación de Pediatría que tiene que ver y que engloba a muchísimos pediatras y también a la ciencia, ¿no? de este país, que da a conocer con lujo de detalles el impacto, ¿no? de los agrotóxicos, mal llamados fitosanitarios, para bajarle el nivel al debate. Y que, Claro, con la diferencia que antes era como que estaba en una nube, ahora está escrito, está ahora ahí, está escrito. ¿Por qué se ha decidido hacerlo público? Si bien se viene haciendo público de diferentes maneras, con tu participación, con la de otros colegas, con muchas compañeras y compañeros, ahora, bueno, ha cobrado, digamos, una intensidad en esto de manifestarse públicamente, ¿no? Bueno, ya tenemos una acumulación de conocimiento que es bastante importante y bueno, la Sociedad de Pediatría tenía que tomar una definición sobre esto. Este es un problema de los niños nuestros, de los niños argentinos, de brasileños, uruguayos, paraguayos, principalmente, también en Estados Unidos, pero es mucho más intensa la exposición a agrotóxicos de las poblaciones agrícolas de América del Sur que en otras partes del mundo. Las tasas de utilización de agrotóxicos por año que se aplican en estos países, en los territorios agrícolas, es la más alta del mundo, dividida la cantidad de personas que viven ahí, lo que nos da la carga de exposición de las personas. Como ser, en Argentina nosotros estamos usando 600 millones de litros de agrotóxicos, lo que significa casi 12 litros de agrotóxicos por cada uno de nosotros, por año, digamos. Esa es la carga potencial que tenemos cada uno de los argentinos en entrar en contacto con esta sustancia. Pero en las zonas agrícolas, donde se aplican eso, donde se tiran, donde se fumigan estos agrotóxicos, la carga de exposición llega a ser de 100 litros por persona por año. Y esto va de la mano de cómo ha cambiado la forma en que las poblaciones agrícolas argentinas se enferman de una manera muy diferente a la que la hacían antes de que el sistema agrícola con veneno se haya instalado con tanta fuerza. E inclusive la forma en que se mueren las personas es distinta y obviamente los niños también sufren consecuencias. Entonces, toda esta información que es principalmente generada por nuestras universidades, la Universidad de Rosario juega un papel fuertísimo en esto, con las investigaciones que ha hecho la Facultad de Medicina, con los campamentos sanitarios, otras investigaciones que hicimos nosotros en Córdoba, y después todas las investigaciones
de laboratorio, de investigadores del CONICET, que desentrañaban los mecanismos por los cuales, como sea el glifosato o el Roundup, produce cáncer en una célula de una rata o produce malformaciones, que es lo que nosotros los médicos vemos en los pueblos cuando hacemos las evaluaciones epidemiológicas o cuando vemos en nuestros consultorios, en nuestros centros de salud con los pacientes que vienen con estas afecciones, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información ya está y ya era hora hace rato, pero bueno, llegó el momento, por lo menos ahora, de que la Sociedad de Pediatría dijera las cosas por su nombre, ¿no? Primero que nada, el título del informe. Este es un informe de una sociedad científica, no es una sociedad politizada ni ideologizada, tiene 100 años, tiene un respeto muy, muy grande. La pediatría argentina, todos estamos asociados a la SAP, tiene más de 30.000 afiliados, o sea, es una institución muy seria. Bueno, el informe que lo hace para que lo conozcan todos los pediatras, y que se utilizó inclusive en la formación de los pediatras en formación, dice en su título, efectos de los agrotóxicos en la salud. Claro. O sea, la primera definición es que estas sustancias no son fitosanitarias, no son agroquímicos, no son protectores de los cultivos, no son defensivos agrícolas, son agrotóxicos, ¿no? Y dañan la salud de las personas y de los niños en particular. Por lo tanto, hay que tomar medidas para defender el derecho a la vida de los niños, que es una de las responsabilidades que tiene la sociedad de pediatría y que tenemos los pediatras. Totalmente. Medardo, te escuchaba cuando planteas un poco la situación y el tema de que esto tiene que llegar a los demás profesionales médicos. Digo, ¿cómo fue el impacto entre los colegas? Digo, porque la medicina hegemónica, bueno, pisa muy fuerte y ante estas nuevos informes siempre se hace un cierto cimbronazo. No, bueno, acá había ya un conflicto instalado. Claro. Y había mucho temor, ¿viste? Porque los médicos, como todos, digamos, miden contra quién te enfrentas. Claro. Vos decís, vienen los chicos enfermos, vienen todos enfermos, vienen todos los chicos de este barrio enfermos de lo mismo. Y digo, ¿qué está pasando? Lo están fumigando. Claro. Bueno, lo voy tratando, pero me cayó la boca porque si digo algo me van a echar porque la clínica es del sojero. Claro. Tal cual. Porque la clínica es del sojero. O porque es mi primo, que yo soy de este pueblo, y mi primo es el sojero que fumiga. Claro. O es mi propia empresa, o yo quiero también comprar y tener campo, y quiero ser un médico que tenga campo. Entonces hay una serie de conflictos de interés que se cruzan muy grandes. Y bueno, y después aparece el agronegocio poderoso en el interior, con todo su peso político, toda la agresividad que tiene este sector de la nueva burguesía que surgió en la Argentina, que es realmente muy, pero muy agresivo. Entonces, muchas veces se duda en decir lo que está pasando. Bueno, pero ahora, cuando ya lo dice la SAP, ya los pediatras no pueden mirar para otro lado. Ya necesitamos, con esta herramienta que tenemos en la mano, que es el informe de la SAP, ir a los consejos deliberantes, a la legislatura de los pueblos, a los juzgados donde presentamos amparos para que dejen de fumigar a los niños de las poblaciones. Con este documento es mucho más fuerte, digamos, la presión que vamos a ejercer sobre las autoridades, porque ya no hay duda. ¿Qué nos van a decir? Que el glifosato no produce cáncer, que no es genotóxico, como dice la industria, y lo dice en base a los estudios de la industria, o sea, en base a informes de la misma industria, que no han sido publicados en revistas científicas, ni médicas, ni nada. Y es más, la mayoría de esos estudios son secretos. O sea, los estudios públicos que están publicados en todas las revistas dicen que el glifosato produce cáncer en las poblaciones donde se entra en contacto, ¿no? Sin duda, sin duda. Y esto que, claro, afecta a personas por ahí de distintas edades, pero el impacto, ¿no? El impacto más fuerte, el impacto concreto, tiene que ver con los niños. Aquí llevamos adelante un informe años atrás con el caso de Ludmila Terreno, que este diario, que Conclusión lo hizo eco, una niña de apenas 3 años de Bernardo de Irigoyen, población de Santa Fe, ¿no? De esta provincia, donde vivían ella al lado, lindante,
de un lugar de acopio, Claro, ¿no? un De depósito. agroquímicos. Y recuerdo un informe que llevaste adelante vos, si no me equivoco, Medardo, en Montemaíz, ¿no? Donde se pudo comprobar, digamos, que el acopio de estos químicos, de estos venenos que utiliza el agro, en una misma manzana generaba, digamos, en esa misma manzana, casos de cáncer que eran, digamos, por fuera, eran 2 o 3 veces más que la normal, ¿no? Que la media por ahí normal. Esto es clarísimo, ¿no? Sí, sí. Mirá, nosotros, como te decía, este es un fenómeno nuevo. Nosotros no lo conocíamos ni lo estudiábamos en la facultad. Claro. Las enfermedades laborales de la industria química o de los aplicadores de agrotóxicos estaban conocidas, pero que la población extendida tuviera problemas de salud vinculados a agrotóxicos no era un capítulo de la medicina, porque no había un nivel de contaminación ambiental como para poner en peligro a las personas. Claro. Entonces, la primera vez que estudiamos seriamente esto fue en Barrio Ituzaingó, en Córdoba. Claro. Porque, bueno, fue un problema de un barrio de la ciudad de Córdoba, donde está la Facultad de Medicina, y nosotros tomamos la decisión de investigarlo y solucionarlo. Yo era secretario de salud en ese momento de la ciudad, y nos dimos cuenta de que la gente entraba en contacto por las fumigaciones, ¿no? Claro. Aplicaban los agroquímicos al lado del barrio y el viento llevaba la nube y los contaminaba. Y, bueno, las primeras cuadras teníamos 200 enfermos de cáncer, niños mal formados, asma, hipotiroidismo, púrpuras, leucemia, un desastre. Entonces, bueno, ahí desentrañamos cuál era el mecanismo. Pero en los pueblos no es solamente la fumigación alrededor. En los pueblos, porque Barrio Ituzaingó no es un pueblo agrícola, no es un barrio agrícola, es un barrio de la ciudad de Córdoba, Claro. de gente que vive, trabaja en la ciudad de Córdoba, y lo agrícola era nada más que el campo, el contacto. No estaban los depósitos de los agroquímicos, ni los hangares de los Claro. mosquitos de fumigar, Claro. ni los silos dentro del barrio Ituzaingó. Cuando estudiamos un barrio, encontramos el nivel de contaminación es mucho mayor, porque como si ya la gente no vive en el campo. Las taperas que estaban en el campo, donde estaban antes los que producían 50 hectáreas, desaparecieron, las pasaron con el tractor, ahora siembran soja y maíz, y están todos en el pueblo. Claro. Y el equipamiento de fumigar, el equipamiento agrícola, está dentro del pueblo, y en el interior en los patios, en la parte posterior de las casas, es donde guardan los agroquímicos. Montañas de bidones de agroquímicos encontramos en Montemaíz, 24 depósitos de agroquímicos, el municipio tenía declarado 3, pero los otros eran productores que tenían sus cosas ahí. Claro. Pero tener sus cosas ahí, no solamente tenían todos los vecinos enfermos, sino que cuando tomamos muestras de la tierra y medimos los agrotóxicos, era el lugar más contaminado, más que los campos de fumigar, ¿no? O sea, realmente los pueblos se convierten en el centro operativo de las fumigaciones. Entonces el contacto, la exposición es altísima y así ves la situación. Son pueblos muy prósperos, con mucho dinero, mucha actividad económica, pero cuando vos entras a hablar con ellos, ves dramas familiares terribles. Las familias están destruidas, mutiladas, le faltan la mitad de los miembros, y muchos están con enfermedades graves. Realmente se vive a un costo, claro que está todo enseguecido, porque hay mucho dinero, Claro. pero el Seguro. costo de salud es terrible. Sin duda. Hacemos un Eso, cortecito. vamos a abrir la un pausa. cortecito, seguimos con Medardo Ávila charlando aquí en Catalejo, una charla imprescindible. Sí. Y un laburo el de Medardo y muchos compañeros Sí, también de la tremendo. salud, como en el caso de Damián Berseñaz y aquí también, que han Indispensables. marcado la agenda. Indispensable. Ya Sin volvemos. dudas. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, continuamos en la segunda parte de Catalejo. Estamos charlando con el doctor Medardo Ávila Vázquez, cordobés. Exacto. Y después, antes de irnos, ya cuando estemos por cerrar, no me quiero olvidar de preguntarle sobre el movimiento verde cordobés. Así Bueno, también. dale. Usted. Sí, pensaba antes te preguntaba el tema de los colegas, ¿no? Porque y vos contestabas con el tema de los factores que se entrecruzan dentro de los trabajadores, ¿no? De la salud. Las contradicciones también, ¿no? Exactamente. Digo, ahora con este nuevo informe, ¿cuál ha sido el rol del Estado? Digo, porque creo que ante semejante información científica, digo, ¿se ha activado algún tipo de protocolo, alguna iniciativa en torno, bueno, acá llegó este caso de broncoespasmo, bueno, pero acá el vecino trajo lo mismo, y el otro vecino también, digo, ¿hay algún tipo de acción ahí común o todavía no? No. Tenemos un problema grave. Argentina está atrapada entre la deuda externa y la deuda social, en la necesidad del Estado de financiarse, y el Estado argentino se financia principalmente de la retención agrícola, ¿no? Claro. Entonces es como socio del agronegocio. Si Tal bien cual, me parece sí. que tienen peleas, pero en realidad sostienen el agronegocio todos los gobiernos, algunos con más intensidad y otros con igual intensidad, pero más disimuladamente. El mismo El modelo, gobierno actual digamos, de producción. ha puesto las fumigaciones como actividad esencial cuando empezó la cuarentena el Tal año cual. pasado. Sí, O sí, sea, sí. Ujú. Entonces, nosotros estamos en un proceso desgraciado que todos los años aumentamos el consumo de agrotóxicos, ¿no? Porque nosotros hace 20 años usábamos nada más que 40 millones de litros y ahora usamos 620. Terrible. ¿no? Entonces, eso no es solamente porque haya crecido la frontera agrícola, que creció un 50% y aumentó más de un 1000% el consumo de agrotóxicos, es porque el sistema con químicos lleva a una dependencia química, las plantas, los bichos se hacen resistentes, necesitas aplicar Claro. cada vez más cantidad en las mismas hectáreas. Claro. Entonces, hoy se está aplicando 15 litros de glifosato por hectárea, cuando en el 1996 se aplicaba 3 litros de glifosato por hectárea por año. Ahora se aplica 15 en vez de 3, no en la misma hectárea. Entonces, es un negocio bárbaro para la industria química porque todos los años vende más, Claro. ¿no? Totalmente. Pero tiene esa falacia de que cada vez consume más el modelo. Entonces hay países europeos, sobre todo, que viendo esta situación decidieron, no podemos seguir en este camino, porque se contamina cada vez más el agua, el aire, los suelos, ¿no? Y tomaron políticas de reducción de agrotóxicos, que es lo que nosotros estamos planteando. El gobierno argentino, el gobierno uruguayo, el gobierno paraguayo, el gobierno brasileño, no reaccionan ante esta situación y siguen siendo, digamos, promoviendo el agronegocio, siendo socios en algunos y en otros promoviendo, o son el gobierno del agronegocio directamente. Entonces, no lo cuestionan ni le ponen límite en cuanto a su forma de producir. Nosotros vemos la necesidad de discutir una política de reducción de agrotóxicos, porque es posible avanzar en una transición agroecológica donde se pueda cultivar con menos agrotóxicos o sin agrotóxicos, como lo estamos haciendo ya en muchos pueblos donde se prohibieron las fumigaciones alrededor y agrónomos de agroecología, de la red de agroecología, están cultivando 100.000 hectáreas de cultivos intensivos sin agrotóxicos, con muy buenos rendimientos, que valen un 10% más los granos sin agrotóxicos. Te lo sacan de la mano porque hay una demanda mundial Claro, muy grande por granos que no estén contaminados con agrotóxicos. Una demanda que no se cubre inclusive. Entonces, Claro. si el gobierno tuviera una política activa de promover la reducción de agrotóxicos, como hicimos una campaña para el cigarrillo, sacamos todo lo que estimulaba el cigarrillo y hicimos una campaña de desestimular el cigarrillo. Si hiciéramos lo mismo, bajaríamos el uso de agrotóxicos, por lo menos no aumentaría más, Claro. y podríamos ir avanzando en que se vaya cambiando hacia prácticas agroecológicas donde disminuiría la contaminación. Eso es lo que en ese camino estábamos cuando llegó la pandemia. Desgraciadamente
Esta era una iniciativa que habíamos construido junto con la red de maestros de Pueblo Fumigado, que es una desgracia, lo de las escuelas del interior que son fumigadas con los niños. Increíble. Y la estábamos armando también con la red de agrónomos que están trabajando en este sentido y con los médicos. Entonces armamos una propuesta para el gobierno, se la llevamos a Alberto antes que ganara las elecciones, y bueno, tratábamos de discutirla en marzo, abril del año pasado, que explotó la pandemia, y no pudimos, digamos, salimos de escena, del escenario, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, un poco tenemos que volver a eso. Este informe de la Sociedad de Pediatría nos va a ayudar a avanzar en ese sentido. Sin duda, sí, cuando hablamos por ahí de los gobiernos, hablamos también de que hay muchos funcionarios municipales, presidentes comunales, gobernadores que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Porque están desde el Estado y desde el agronegocio, porque hay muchos que son productores también. Medardo, preguntarte también para que quede claro, más allá de como papá, como mamá, como alguien que les preocupa las infancias de este país y esas infancias vulneradas que tenemos tantas, ¿no? En esta parte del continente. ¿A dónde, digamos, impactan los agrotóxicos, ¿no? En las infancias? Me decía que hay muchísimos casos de asma, por ejemplo, en la niñez, y que en estos lugares agrícolas se expande muchísimo, pero también la cuestión genética, ¿no? En los embarazos, tiroides, como para que la gente entienda bien de qué estamos hablando y los impactos de los mismos, ¿no? Sí. Sí, los agrotóxicos son moléculas químicas muy tóxicas que interfieren en mecanismos íntimos de las células, ¿no? Claro. Así como producen asma, porque están en el aire. Nosotros hemos medido el agua de lluvia, como se en la época de fumigación de octubre a marzo. Vos recogés agua en un pueblo de Santa Fe cuando llueve, o de Buenos Aires, o de Córdoba, y medís, tiene glifosato, y es glifosato que está en el aire, lo estamos respirando. Cuando llueve, la lluvia, el agua lo captura, lo chupa y cae, porque después, cuando cae el segundo chaparrón, medimos agua de nuevo y no tiene más. O sea, era la primera agua que limpió, y eso es lo que está contaminando los pulmones de los niños. Y hay mecanismos por los cuales, desentrañados, ya lo hemos publicado, inclusive esa publicación salió este año, ya se sabe el laboratorio cómo es que se produce el asma a través del glifosato. Nosotros encontramos el 50% de los niños de 12 años necesitan usar broncodilatadores varias veces al año, porque se les cierra el pecho, cuando en las ciudades, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, solamente el 12%, o sea que es mucho el impacto. Claro. Pero después lo que hay que más nos preocupa, que son publicaciones también muy recientes del año pasado, son problemas del desarrollo intelectual. Nosotros vimos, encontramos en los pueblos que hay mucho más autismo, mucho más trastorno del desarrollo intelectual de los niños, mucho más problemas de aprendizaje en esos niños. Y estas comunidades que no son pobres, que no son villa miseria, son pueblos de la pampa gringa, con buen pasar, con necesidad básica insatisfecha en mínimo porcentaje comparado con otros lugares. Claro, sí, queda claro. O sea que realmente no hay condiciones sociales que pudieran vulnerabilidad en ese sentido. Los niños están con un problema, sino que están con un problema que está determinado porque sus madres están expuestas a agrotóxicos cuando sus cerebros se están desarrollando, y en los 2 primeros años, que es cuando el cerebro se va desarrollando y se va intercomunicando. Y una investigadora de Rosario, la doctora Rosso, publicó hace poco unos cultivos de neuronas, que son las células de nuestro cerebro. Tenemos millones y millones de neuronas en nuestro cerebro, pero esos millones de neuronas están todas interconectadas entre sí. Todas cumplen una función. Y lo más importante del cerebro es esa interconexión que nos da todas las capacidades afectivas, de abstracción, de pensamiento. Esa capacidad nos da esa interconexión. Bueno, las neuronas en presencia de glifosato no se interconectaban. Si quedaban amputadas, en vez de tener 20 ramificaciones, tenían 3 o 2 ramificaciones. Entonces ahí vimos lo que pasaba con el glifosato y las neuronas en crecimiento. Y los estudios epidemiológicos en Estados Unidos nos muestran, estudios enormes de 30.000 niños, que las madres que estaban viviendo en zonas de fumigación tenían niños con trastorno del desarrollo, problemas de aprendizaje, problemas del habla, autismo, que es el grado máximo de este problema, y era consecuencia de la exposición a clorpirifos y glifosato, que son los 2 principales agrotóxicos que usamos en Argentina.
Entonces, bueno, esto también lo pusimos en el informe y es el reclamo principal que hacemos la autoridad. Estamos liquidando el cerebro de nuestros niños por dinero que se podría hacer de otra manera, rompiendo estas alianzas que tenemos con estas empresas que son macabras, porque ellas saben de esto, pero lo ocultan porque están haciendo un negocio millonario. Queda claro. Totalmente. Estamos llegando al final. Sí. Si se quería, para que cierre Medardo, ya le agradecemos el Sí, tiempo el dispensado, lo tiempo, vemos sí. con la chaquetil y ahí está laburando y bueno, ha hecho un break para poder charlar con nosotros, estamos muy agradecidos por eso. Había quedado una pregunta. Sí, para cerrar ya, que también esta creación del movimiento verde ¿no? cordobés que tiene que ver justamente con esto, dar las discusiones que ni siquiera algunas construcciones progresistas vienen dando o que han encontrado su límite. O que esporádicamente cuando sirve la toma. Lo van tomando. Exactamente, pero ya ha creado este movimiento que es bastante amplio y hablando de una casa común, ¿no? Que tiene que ver con la tierra, ¿no? Sí, sí. Sí, no, bueno, es que la pandemia también nos ha puesto de frente con estos problemas. Claro. La pandemia en todo el mundo nos ha mostrado que estamos con una situación crítica a nivel ecológico, a nivel ambiental, a nivel de cambio climático, ¿no? Y que las prácticas productivas, económicas que tenemos, no consideran la naturaleza como un bien que hay que proteger, y nosotros sin condiciones naturales no podemos sobrevivir. Esta pandemia es reflejo de cómo los hombres hemos destruido la naturaleza, hemos generado esta pandemia. Entonces necesitamos volver a amigarnos con la tierra y tener una visión diferente. Y esto lo tenemos que llevar a la política de alguna manera, porque en la política hay una mirada muy productivista, muy de utilizar lo que llaman recursos de la naturaleza para explotarlos. Claro. Y los recursos, tenemos una tecnología que es capaz de extraer recursos de la naturaleza a un ritmo tan intenso que la naturaleza no tiene tiempo de recuperarse. Sin duda. Entonces empiezan a quedar déficits ambientales que se van acumulando. Esto es el calentamiento global, esto es la contaminación con agroquímicos del agua, el agua del Paraná, que se seque el Paraná, esto es el desmonte de lo que pasó en el norte, en Brasil, pero también pasa en nuestro país. O sea que tenemos que, en política, tener que discutir esto también, porque bueno, los partidos políticos actuales tienen una mirada que no lo están entendiendo. Uh-huh. Sin duda. Saludamos la aparición de ese movimiento que también se va a hacer extensivo seguramente a todo el país. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta la próxima emisión. Le decimos a las personas que nos están siguiendo que también estamos en redes sociales, en Facebook, pueden ver este programa y otros anteriores también que nos pueden sumarse y estar ahí acompañando. En Instagram también. Exacto. Medardo, gracias por tu tiempo. No te vayas, quédate 2 segunditos ahí, hacemos una fotito para publicitar de esta manera que tenemos y encontramos en redes sociales y agradecerte por el tiempo. Como siempre es un agrado y un enorme placer poder caminar, ¿no? En esto de visibilizar periodísticamente esta temática con profesionales como Medardo. Muchas gracias, Medardo. No, muchas gracias a ustedes, sí. Muchas gracias, en serio. Fabián Arias estuvo en la puesta en el aire, lo que tiene que ver también con filmación, con sonido, con todo, y Hernán Cabrera en la edición. Sí, Nos reencontramos la semana que viene. ¿Cómo no? Chao. Chau, chau. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones.